Hola, buenos días. Les pido de su atención. Miren, el día de hoy estamos en la primer jornada integral para menores, para niñas, niños y adolescentes. Aquí en este consulado nos vamos a esa jornada que se está llevando a cabo en todos los consulados de México. Y pues creemos importante pues tocar estos temas sobre la importancia y el cuidado y la responsabilidad que tenemos con los menores de edad. Invitamos a mujeres de Nuevo Laredo. Grecia nos va pues a dar una plática y espero que les sea de mucho provecho, y cualquier duda que tengan, preguntas, también vamos a poder ayudarlos y atenderlos. Gracias. Bienvenida, Grecia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Me presento, yo soy la licenciada Grecia Treviño, yo soy capacitadora en el Instituto Municipal de la Mujer. Antes de comenzar con esta breve plática que es acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, les menciono los servicios con los que contamos dentro de dicha institución. Primeramente, contamos con asesoría jurídica y atención psicológica gratuita para todas las mujeres mayores de 18 años que estén pasando por alguna situación complicada o alguna situación de violencia. Dentro del instituto, pues se brindan estos servicios de manera completamente gratuita. Sin embargo, también contamos con un servicio de capacitación. Contamos justo con esta parte de las capacitaciones, cursos y talleres de todos los sectores de la ciudad, en este caso de Nuevo Laredo, pero pues estamos muy contentos de poder estar aquí también, brindando pláticas para informar, sensibilizar y concientizar acerca de diversos temas, ¿verdad? La mayoría de estos temas tienen que ver pues con la prevención de la violencia, con la de la salud mental, y otros temas que tienen que ver también con la igualdad de género. En este caso, pues es una plática acerca de estos derechos, pues las infancias y adolescencias, en el cual es bien importante saber que pues las necesidades de infantes y adolescencias son muy diferentes a comparación de una persona adulta. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver en qué conceptos se dividen cada uno de derechos para poder tener una mejor comprensión, y en dado caso de que tengan hijas o hijos, pues también sepan cuáles son parte de sus obligaciones o responsabilidades para cubrir las necesidades pues de estas personas. Vamos a comenzar, también por ahí les vamos a estar pasando una lista de asistencia. Antes de pues comenzar con esta plática, les comento que todos sus datos están protegidos por esta Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos privados del estado de Tamaulipas, es decir, sus datos no son compartidos solamente para tener un control de las personas que han estado presentes dentro de nuestras pláticas, y sobre todo pues que sepan que estos datos no serán compartidos con los medios ni demás, están completamente resguardados, y pues aquí está este aviso de privacidad. Comenzando con este tema, pues principalmente qué son los derechos, y bueno, hay que comprender que los derechos humanos pues son el conjunto de prerrogativas fundamentadas en la dignidad humana y son derechos inherentes a todos los humanos, es decir, desde el momento en que nacemos contamos con los derechos sin importar y sin hacer distinción de nuestra nacionalidad, del lugar en donde nacemos, de nuestro sexo, si pertenecemos a una etnia, nuestro color de piel. No importa una de nuestras características, todos los derechos humanos que tenemos son exactamente los mismos y los tenemos desde el primer momento en que pues nacemos. Así como también pues estas características que tienen los derechos se dividen en tres características principalmente, que son interrelacionados, interdependientes, así como también son indivisibles. Es decir, todos los derechos que tenemos los seres son relacionados porque generalmente todos estos derechos nos llevan a otro. Por ejemplo, para poder cumplir con el derecho que tenemos a la educación, por ejemplo, está interrelacionado de alguna manera con el derecho a la alimentación, porque no puedo recibir una educación íntegra si no me estoy alimentando adecuadamente. Entonces, generalmente todos los derechos vienen tomados de las manos, ¿verdad? A estos
refiere con que son interrelacionados. También son interdependientes y son indivisibles. Con esto nos referimos que para cumplir un derecho se tiene que cubrir totalmente todo ese derecho, no nada más decir, ¿sabes qué? Voy a cubrir cierta parte de un derecho y todo lo demás lo voy a dejar a un lado. No, se tiene que cubrir por completo todas estas necesidades, así como también que no se pueden seleccionar cuáles derechos sí y cuáles derechos no. Todos vienen en conjunto, todos están interrelacionados y todos se deben de respetar. Parte de la historia de cómo surgieron estos derechos, pues parte de las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pues se dieron cuenta de la necesidad de enunciar pues las necesidades particulares de las niñas y los niños. Como yo les mencionaba al inicio, es muy diferente en las necesidades que tenemos como personas adultas, que tenemos ya esta capacidad para poder pues sustentar nuestras propias necesidades a comparación de un menor de edad. Es por ello que todas las personas adultas que estén dentro del entorno de un menor de edad tienen esta responsabilidad de hacer válidos sus derechos en cualquiera de los entornos en los cuales se desarrollen esos menores de edad. Es decir, en las escuelas, en las familias obviamente, y en otros lugares como los hospitales, las instituciones. Todos estos tienen esta obligación de hacer válidos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, todos estos es un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta determinada edad. Estas normas protegen a todas las niñas hasta cumplir su mayoría de edad, es decir, hasta 18 años. Las necesidades ahorita que a hablar, pues se toma en cuenta estos rangos de edades. También es importante mencionar el tema de las adolescencias, porque pues esta transición a la etapa adolescente se hace presente cuando se empiezan a presentar ciertos cambios, tanto fisiológicos, psicológicos y emocionales. Además que esto también va a presentar ciertos conflictos internos en las personas al querer asimilar, al querer también aceptar dichos cambios. Es por ello que de pronto las adolescencias pues es un poco, pensamos, un poco complicado comprenderles, pero es que en realidad también las adolescencias están pasando por esta transición donde están también tratando de entender qué cambios estoy pasando físicamente, qué cambios estoy pasando emocionalmente. Entonces es una etapa transitoria muy fundamental donde también se sigue formando la personalidad. Entonces, reestructurando su propia personalidad e ideas, la cual se refleja en su interacción con las demás personas. La forma en que cada persona afronta este proceso depende de gran medida de las herramientas cognitivas y afectivas que se le brindan en el entorno que se desenvuelve. Por eso también hacemos mención a estos derechos en adolescencias, porque también es importante cubrir las necesidades durante esta etapa. Todas las etapas del ser humano son muy importantes, pero infancia y adolescencia es donde se forman todo este tema de la personalidad y todo este tema de lo que ahora sí sus herramientas cognitivas y afectivas. Es por eso que es muy importante cubrir todo este aspecto. Si bien la adolescencia puede representar una etapa de conflictos internos y externos, también puede ser una de desarrollo de capacidades, aspiraciones, energía y creatividad. Adelantando un poquito a los derechos, por ejemplo, está esta parte de los derechos de, ahora sí, de libre expresión, ¿verdad? Si un adolescente presenta, pues sí que se podrá decir que es bueno en la pintura, en la música, que tiene una capacidad artística. Muchas gracias. Es muy importante como familia también este apoyo. ¿Por qué? Porque aquí estamos mencionando, es el desarrollo de las capacidades. También este desarrollo de las capacidades va a depender mucho del apoyo que esté recibiendo de su entorno o que esté recibiendo de su familia. Entonces vamos a ver también brevemente de cuáles riesgos se enfrentan dentro de la adolescencia. Entre ellos se encuentra una drogas, podría estar en este tema de la incursión en las drogas, la violencia,
violencia, explotación o abuso sexual, embarazos no deseados a temprana edad, conductas de rebeldía y de experimentar nuevos retos, así como también enfermedades y muerte por accidentes de tránsito, abortos, infecciones de transmisión sexual y trastornos mentales, violencia y suicidio. Son como las principales problemáticas que se presentan dentro de esta etapa del ser humano. Antes de pasar brevemente a hablar acerca pues de esta parte de los derechos, por aquí veía, ¿puedo tomar un violentómetro? Sí. Justo esta parte también de los derechos de una vida libre de violencia, y para ello pues, generalmente siempre hablo de lo que se conoce como el violentómetro. El violentómetro pues es una herramienta que mide la violencia, la divide por tipos y niveles, es básicamente como un termómetro que mide la violencia y la divide en tres partes: violencia baja, violencia media y violencia severa o violencias extremas. Entonces, lo que nos invita a este violentómetro básicamente es saber pues que la violencia no causa lesiones físicas, que la violencia se puede manifestar de diversas maneras, muchas de ellas hasta van a parecer invisibles porque no nos dejan una marca, no nos hacen sangrar, pero no por el hecho de que sea violencia. Por ello, antes de comenzar a hablar acerca de estos derechos o de estas 4 categorías que elaboré para mencionar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues también voy a hacer mención brevemente pues de los 5 tipos de violencias. Los 5 tipos de violencia son los que se encuentran a lo largo del violentómetro y son violencias que nos afectan de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de violencia, generalmente lo asociamos con algo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra de violencia? Golpes. ¿Qué más? Gritos, insultos. ¿Qué otros ejemplos de violencias conocen? ¿Qué más es para ustedes la violencia? La económica. He escuchado esa palabra ahora. Así es, la violencia económica. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de ello. ¿Qué más es para ustedes la violencia? Lo primerito que me mencionaron fueron golpes. Generalmente escuchamos violencia y lo asociamos con todo lo visible, ¿verdad? Con todo esto que sí podemos ver, que sí nos puede dar una marca. Por eso siempre asociamos la violencia con la violencia física. Cualquier violencia, cualquier agresión, integridad física, pero también existe la violencia psicológica. ¿Alguien sabe qué es la violencia psicológica? ¿O un ejemplo de violencia psicológica? ¿Qué será la violencia psicológica? ¿Qué se les ocurre? Violencia psicológica. O intenta cambiar a la persona con la que estás conviviendo, que quiere imponer ideas. Podría ser el hecho de imponer ideas, de no respetar las decisiones, las opiniones de las personas. Hay que tener en cuenta que la violencia psicológica, pues es este tipo de violencia que no tiene implicaciones físicas, es todo lo contrario a la física. Hasta parece invisible porque se presenta a través de palabras, se presenta a través de insultos, ofensas, críticas, los gritos, como mencionaban ahorita al inicio. También, por ejemplo, que te ignoren, que te apliquen la ley del hielo, que te hagan comparaciones con otras personas. Generalmente lo que te afecta a la violencia psicológica es todo este aspecto emocional, habilidad psicológica. Si una persona constantemente te está criticando, te está ofendiendo, te está minimizando, humillando, ridiculizando demás, pues es muy probable que la autoestima de la persona que está sufriendo todas estas violencias vaya deteriorando o vaya pues disminuyendo, ¿verdad? La seguridad, la percepción y todos los aspectos emocionales de las personas. Entonces, por ello, yo les mencionaba, la violencia psicológica parece invisible porque no nos deja marcas, pero nos afecta emocionalmente y también conlleva un proceso, pues, en este caso, para tratar. Pero también dentro de los 5 tipos de violencia está esta parte de la violencia sexual. La violencia sexual, pues, es cualquier agresión que atente contra la sexualidad y o la intimidad de una persona.
justo en este tema de los menores de edad, hay una imagen, dice una información bastante importante que es un claro ejemplo de cómo la violencia sexual se puede manifestar y muchas veces son conductas que hemos normalizado a lo largo. Hay una imagen que menciona mantener relaciones sexuales en la misma habitación donde está tu hija o tu hijo es abuso sexual. Y es abuso sexual. Porque la violencia sexual no tiene que ver con esta parte de que te obliguen a tener relaciones sexuales, sino también el hecho de que tú estés haciendo que una persona esté presenciando un acto sexual, que hablando de menores de edad es más complejo porque es menor de edad y está, pues es una situación muy retirada a las etapas de su vida, pues también puede presentar un abuso sexual porque estás atentando contra la sexualidad de este menor de edad. También puede pasar exactamente para una persona adulta. Si para ti como persona adulta alguien te obliga a presenciar un acto sexual o consumir contenido explícito que tú no deseas ver, eso es un abuso sexual, porque hay que entender que cada persona vive su sexualidad de una manera diferente. Entonces, si a ti no te gusta consumir ese contenido explícito y alguien más te está obligando a que lo consumas, ya está atentando contra la manera en cómo expresas tu sexualidad. También hablamos de violencia sexual con tocamientos indeseados, también, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la difusión y contenido íntimo sin consentimiento. Hay algo que también se conoce como el violentómetro virtual. En México hay algo que se conoce como la Ley Olimpia, que es una reforma legislativa que ha reconocido la violencia digital como un delito, y eso es un avance porque antes ni siquiera era reconocido como violencia. El hecho de que una persona esté compartiendo o difundiendo contenido íntimo de alguien sin consentimiento a través de los medios de tecnologías como redes sociales, pues ya se puede denunciar en cualquier parte de México. Entonces, por eso son avances que hemos tenido a lo largo y cómo hemos ido pues sabiendo que también la violencia no solo puede manifestarse a través de lo físico, ¿verdad? Sino también en otros aspectos que muchas veces ni siquiera dejan huella visible, ¿verdad? Pero que sí nos dejan una huella emocional. También está esta parte, como mencionaban ahorita, la violencia económica. Pues esta violencia económica también dentro de este violentómetro, por ejemplo, lo podemos encontrar en el hecho de controlar dinero. Es una violencia que se presenta mayormente en el ámbito familiar o cuando ya convives con una pareja, donde te controlan tu economía, donde te restringen tu economía, donde no te permiten comprar alguna cierta cantidad de mandado o te limitan para pagar los servicios, o sabes que también que no te permitan continuar con tus estudios o que no te permitan trabajar. Son ejemplos de violencias económicas que pues lo que afectan es tu economía o tu desarrollo personal, ya que la violencia económica se llega a utilizar como un mecanismo de control. Es por ello que se identificó que era una violencia. Y por último, otro de los tipos de violencias que podemos encontrar en esta herramienta es la parte de la violencia patrimonial. La violencia patrimonial es muy similar a la económica, pero la patrimonial lo que te afecta es tu patrimonio. Todos tus bienes, sean muebles o sean inmuebles, tus pertenencias, tus artículos personales, como por ejemplo que te dañen tu carro, que te dañen tu ropa, que te tiren tu ropa, que te dañen tu celular, que no te permitan ingresar a tu hogar, que te retengan algún documento personal como pasaporte, la visa, la credencial de lector, tu acta de nacimiento, cualquier documento que sea tuyo y que te lo retengan o te lo dañen. También la violencia patrimonial es uno de los que se llegan a presentar mayormente en la modalidad de violencia familiar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este violentómetro son violencias que se pueden manifestar en cualquier lugar. Muchas de estas también incluso pueden venir de personas cercanas. Desafortunadamente, lo ideal es que pues sepan identificar
cada tipo de violencia, porque recuerden que la violencia va por escaladas, va aumentando. Lo ideal es que ustedes lo sepan identificar desde un inicio para poder establecer límites sanos y poder construir relaciones más saludables. El tipo de violencia que se presenta al inicio de cualquier ciclo de violencia, pues es esta parte de la violencia psicológica, que es la que hemos ido normalizando mayormente. Entonces, es básicamente estos tipos de violencias. Me parece muy importante que ustedes sepan reconocerlos para poder hablar ahora sí acerca de esta parte de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para poder facilitar su comprensión, normalmente se resumen en 4 categorías. Quise manejarlo por categorías porque si bien en México los derechos que se han reconocido para niñas, niños y adolescentes son 20, ¿verdad? Pero dado que estoy aquí, es una información general, se dividen en 4 categorías y son aspectos que se tienen que cubrir de la siguiente manera, comenzando con derechos de supervivencia. Dentro del primera categoría de los derechos se encuentra pues el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la vivienda. Básicamente este grupo o esta categoría tiene que ver con cómo se cubren las necesidades básicas de los menores y las menores de edad respecto a, por ejemplo, que se le brinde atención médica en caso de, como familiar, que le lleves a consulta, pero también recuerden que estas obligaciones o estas responsabilidades no nada más vienen de parte de la familia, sino también de las instituciones, de parte de las escuelas, de parte de los hospitales. Es por ello que cuando un menor de edad va a alguna consulta de emergencia y demás, se le tiende a dar prioridad. ¿Por qué prioridad? Bueno, porque parte de los derechos está esta parte, ¿verdad? De que niñas y niños deben de ser atendidos, ahora sí que de primera mano, pues para mantener esta parte de sus derechos íntegros. El derecho a la alimentación, que tengan derecho, pues obviamente al consumo de alimentos, pero también alimentos saludables, que también tengan el acceso a agua potable, que también tengan el acceso a comer frutas y verduras, ¿verdad? No nada más que pueden pues repercutir en su salud, sino que también les vayan a traer ciertos beneficios, así como también el derecho a la vivienda, pues que puedan vivir en un lugar seguro, no nada más que sea esta parte de tener un hogar, sino que también ese hogar donde vivan sea un lugar seguro, libre de violencia. Por eso yo mencionaba estos tipos de violencias, incluso dentro de las crianzas que podemos llevar a tener. Yo entiendo que cada quien ejerce una crianza muy diferente con sus hijas o hijos, ¿verdad? Pero cuando la crianza ya empieza a cruzar estos límites y empieza a haber violencia, pues es ahí donde entran estas partes de cómo estás ejerciendo esta crianza y pues sobre todo esta parte de libre violencia. Por eso hacía mención brevemente de que la violencia no solo se manifiesta a través de los golpes. Dentro del siguiente grupo, pues se presentan los derechos de desarrollo que tienen que ver con la educación, la cultura, juego, recreación y un desarrollo integral. Básicamente dentro de esta categoría nos habla acerca de que niñas, niños y adolescentes deben de tener un acceso a su educación, que se les debe de también, ahora sí que llevar a actividades culturales, que también conozcan de la cultura de su país, que sepan también esta parte de dónde vienen, cuál es la historia, de dónde vienen, que también tengan esta parte cultural y sobre todo esto del juego y recreación se refiere a que también tienen el derecho de involucrarse con otras personas de la misma edad, que también tienen el derecho al descanso, de si ya elaboraron, por ejemplo, sus tareas, o ya estuvieron o ya llegaron de la escuela, hicieron sus tareas, que también tienen esta parte del derecho de el jugar, del poder recrear, del poder conocer a otras niñas o niños que estén dentro de sus mismas edades, para poder también fomentar esto de la socialización, que puedan adquirir herramientas sociales para un desarrollo personal y que también que les va a traer muchos beneficios para el futuro. Y pues esto con un desarrollo integral, ¿verdad? Porque los seres humanos estamos, pues, ahora sí que nos
mencionamos en diferentes esferas. Esta parte de lo biológico, esta parte psicológico, lo social, todo esto pues viene de la mano. Entonces todas estas tienen que ver más que nada con todo lo social, con todas las herramientas y demás. Dentro de la siguiente categoría están los derechos de protección. Derecho a la protección contra abuso y violencia, contra explotación laboral y contra abandono o negligencia. Cuando hablamos justo del concepto de qué es la violencia familiar, hacemos mención que pues la violencia familiar puede ser tanto una acción, es decir, algo que ejerzas, algo que hagas, algo que esté presente, pero también la violencia familiar puede ser una omisión. La violencia también puede ser algo que tú no estés haciendo, algo que tú no estés cubriendo. Entonces, como madres o padres, por ejemplo, está dentro de esta parte cubrir todas estas necesidades, y si tú no las estás haciendo, es una omisión y es una violencia familiar. Eso esta parte también menciona contra abandono o negligencia, ¿verdad? Algo que tú estás omitiendo, que no estás realizando dentro de tus responsabilidades. El derecho contra explotación laboral, pues obviamente entra esta parte de que no se les debe de poner a trabajar o forzar a que trabajen en el caso del trabajo infantil, así como también contra abuso y violencia, pues es lo mismo, ¿verdad? El violentómetro también nos puede servir muchas veces en la crianza que estamos llevando. Bueno, ¿qué conductas puedo de pronto estar realizando para pues evitar que lleguen a suceder nuevamente? Y por último, dentro de la categoría de los derechos están derechos de participación. Dentro de estos derechos podemos encontrar expresar opiniones, ser escuchadas, ser escuchados, libertad de pensamiento y religión. Dentro de esta categoría está que niñas y niños tienen derecho a externar sus opiniones, a involucrarse también en aspectos que tienen que ver con ellos o ellas mismas, también que puedan ser escuchados, que puedan no nada más expresar sus opiniones, sino que también sean tomadas en cuenta. Libertad de pensamiento y religión. Ahora sí que podemos guiarles, podemos llevarles por un camino, a lo mejor de la religión que ustedes profesan, pero es una guía, es un camino. Si este menor de edad, el día de mañana, que es una persona adulta, ya no comparte este pensamiento, pues tiene todo este derecho, ¿verdad? Ahora sí que solamente abrimos camino, pero al final del día, ese menor de edad, cuando sea una persona adulta o cuando ya pueda tomar este tipo de decisiones, va a decidir si quiere continuar con dicha religión, ¿verdad? El punto este de la religión. Y bueno, pues concluiríamos, pues este tema básicamente era un resumen como de todos los derechos, porque si nos íbamos como derecho era una plática muy extensa. Es básicamente hablar por categorías para que ustedes puedan entender como en qué se enfoca cada categoría, cada derecho a grandes rasgos. Les agradezco muchísimo su atención y ahora sí que de sus participaciones en este caso. Nuevamente les menciono que todos los servicios del instituto son completamente gratuitos. Si alguien de aquí pues viene de Nuevo Laredo, conoce a una mujer mayor de edad que necesite de estos servicios, en el instituto pues contamos con asesoría jurídica, atención psicológica y claramente pues también el servicio de capacitación, donde acudimos a escuelas, a empresas, a asociaciones civiles y pues a todos los lugares donde se nos abran las puertas para seguir informando, sensibilizando y concientizando acerca de estos temas que tienen que ver con prevención de violencia, salud mental y pues también temas que tienen que ver con la igualdad de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.